Imagina esto. Tienes 7 años de edad, estando en el corredor de piedra fría del convento de Santa Ágata en el norte de Francia, en el año 1228. La luz de la lámpara brilla en contra de las paredes, cargadas con escenarios de santos martiriosos, sus faces rotas en la agonía eterna. Tu pequeña mano agarra un duelo de madera, el último regalo de una madre que nunca verás de nuevo. Lo que no sabes es que en los próximos pocos horas, todo lo que crees en la seguridad, en el amor de Dios, en la naturaleza de la infancia en sí misma, se destruirá para siempre. Los otros niños te mueven a tu alrededor como a los sospechosos. Sus cabezas son lavadas, sus pies se agarran contra las piedras frías. No hablan, no sonrían. Sus ojos tienen profundidades de conocimiento que ningún niño debería poseer. Notas las fresas frescas en sus espaldas, la manera en la que flotan cuando se aproximan los pasos, la distancia atenta que mantienen de las figuras en ropa negra que se despliegan por las alas como predadores que cazan. Lo que te espera detrás de estas paredes santas no es la salvación, sino la destrucción sistemática. Estás a punto de descubrir que los conventos medievales, instituciones supuestamente dedicadas a la obra de Dios, operaron algunas de las redes de abuso infantil más sofisticadas de la historia. Entre los 1100 y los 1500, un estimado de 40.000 niños desaparecieron a través de sistemas conventales a través de Europa. Las víctimas más jóvenes eran apenas 4 años. Los más antiguos eran 14. La tasa de sobrevivencia media para la adolescencia fue de menos del 30%. Toneladas de madera serán tomadas esta noche. Tu nombre será reemplazado con un número. Tu identidad será sistemáticamente erradicada y reconstruida para servir a los apetitos que se esconden detrás de la devoción religiosa. Tú eres Marguerite, aunque a la mañana solo respondrás al nombre que te dan. Y tu historia revela la verdad asombrosa sobre lo que sucedió cuando el poder religioso absoluto, combinado con la total inmunidad social, creó máquinas diseñadas para consumir la infancia misma. Antes de que sigamos Marguerite en esta oscuridad que fue lo que consumió decenas de miles de niños a través de Europa medieval. Si estás atrapado en las verdades escondidas de la historia que los libros de texto rehúsan reconocer, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Entre 1100 y 1500, un estimado 40.000 niños desaparecieron a través de lo que los registros medievales eufemísticamente llamaban casas de educación espiritual a través de Francia, Inglaterra, Alemania y los estados italianos. La víctima más joven documentada fue Agnès de Normandía, de 4 años, donada a la Convención de Santa María para pagar la deuda de su familia a Dios. La más vieja fue Thomas de Yorkshire, de 14 años, cuyo crimen fue ser nacido a padres que preguntaban por la taxación de la Iglesia. El tiempo medio que un niño sobrevivió en estas instituciones antes de la muerte, la locura o la total destrucción psicológica eran 18 meses. Estos números vienen de los archivos vaticanos que se cerraron solo en 1998, pero representan solamente los casos considerados valientes de recordar. El motor económico que dirigía este sistema era brutalmente simple. Las familias podían descargar deudas, tanto financieras como espirituales, ofreciendo a sus hijos como obligadores a casas religiosas. Las convenciones recibieron no solo trabajo libre, sino también pagos de las familias desesperadas para evitar la excomunicación o la destrucción financiera. Un solo niño podía generar un ingreso equivalente a 5 años de pago de los abogados a través de tarifas, donaciones y el recorrido de servidores entrenados a las familias ricas. La jerarquía de la Iglesia activamente encargaba estos arrancamientos, considerando la obligación de los niños tanto profitables como espiritualmente beneficiosas. Los criterios de selección seguían patrones predictables que revelaban el verdadero propósito del sistema. Los hijos hermosos comandaban tarifas más altas y recibían posiciones de prioridad en convenciones con patrones ricos. Los hijos inteligentes eran valorados por las tareas complejas y el mantenimiento del recuerdo, pero lo más disturbante eran los requisitos físicos específicos documentados en los recuerdos de ingresos de la convención, criterios que no tenían nada que ver con el desarrollo espiritual y todo lo que tiene que ver con el apetito de servir. Los hijos de Marguerite recorrieron coches entre convenciones, sus destinos desconocidos incluso a los dirigentes encargados de entregarlos.
La selección de Marguerite seguía el patrón estándar documentado en los recuerdos de la Convención de Santa Ágata. A 7 años de edad, poseía la combinación de belleza, inteligencia y desesperación familiar que hizo de ella el merchandise ideal. Su padre obligaba a la iglesia a pagar importantes impuestos después de un pobre almuerzo, mientras que su madre se acusaba de practicar la curación de la gente que se centraba en la herencia. El priesto local ofreció una solución que parecía mercedosa, una forma de limpiar ambas deudas a través del regalo de su hija al servicio de Dios. Al llegar a Santa Ágata, Marguerite experimentó lo que los recuerdos sobrevivientes llaman el periodo de preparación, un proceso desigualmente diseñado para romper la resistencia mientras mantenía la apariencia de la instrucción religiosa. Fue inmediatamente separada de sus propiedades, diciendo que los atachamientos terrestres impedían el crecimiento espiritual. Su ropa fue reemplazada con un túnico rojo que la marcó como propiedad de la institución. Su hermoso cabello dorado se lavó completamente, esencialmente para evitar la vanidad, pero en realidad para eliminar cualquier característica distinguida que pudiera ayudarle a recordar su identidad anterior. Durante su primera semana, Marguerite entendió la naturaleza real de su situación a través de una combinación de avisos y observaciones directas de las operaciones diarias. Aprendió que las cámaras cerradas bajo la iglesia servían para hacer las cosas, que no tenían nada que ver con la oración. Descubrió que ciertos priestos mostraban un interés inusual en los niños más jóvenes. Realizó que el grito que escuchaba en la noche no era resultado de la extasía espiritual, sino de un sufrimiento tan profundo que incluso las paredes de piedra no podían contenerlo. Las reglas que gobernaban su nueva existencia no tenían sentido hasta que entendió su verdadero propósito. Los niños estaban prohibidos de hablar durante las horas del día, asegurándose de que no podían compartir información o coordinar resistencia. Estaban requeridos a bañarse juntos bajo supervisión, supuestamente para la limpieza, pero en realidad para los propósitos de evaluación que servían los apetitos de aquellos que pagaban precios premiados para acceso a nuevos llegados. Estaban sujetos a examinaciones espirituales diarias que se realizaban en las cámaras privadas, sesiones que dejaron a los niños examinados abandonados y asustados, pero que fueron grabadas en las paredes de la conventa como evidencia de dedicación religiosa. El proceso que transformó a Marguerite de una hija querida a un objeto comodificado siguió etapas precisas, refinadas por siglos de práctica institucional. Las conventas medievales habían perfectado técnicas para la destrucción psicológica que no serían formalmente entendidas por la psicología hasta el 20º siglo, pero su efectividad fue demostrada por las miles de niños que surgieron de estas instituciones como olas sucias programadas para la absoluta obediencia. Primero llegó la ceremonia de nombraje espiritual, conducida con ritual religioso elaborado para disfrazar su verdadero propósito como eración de identidad. El nombre de la nacida de Marguerite fue declarado una vanidad que la separó del amor de Dios. Fue reanudada penitenta, un nombre que redujo su entera existencia al concepto de eterno atonimiento por sus pecados que nunca había cometido. Su doya de madera, su última conexión con el amor materno, fue quemada durante la ceremonia, cuando fue forzada a observarla. Dijo que destruir atachamentos terrestres era necesario para la puridad espiritual. La prohibición de hablar del nombre de su familia fue forzada a través de punimientos cada vez más severos, hasta que incluso pensar en su madre y su padre se convirtió en una fuente de dolor físico. En segundo lugar, aparecieron las modificaciones físicas diseñadas para marcarla como propiedad convental, mientras servía las preferencias específicas de aquellos que pagaban para acceder a los niños. Su cabeza permaneció lavada, no por razones espirituales, sino porque ciertos patrones prefirieron la vulnerabilidad que creó. Sus pies permanecían vacíos, incluso en invierno, por humildad, pero en realidad porque el frío constante hizo a los niños más complacientes y más fáciles de controlar. Lo más disturbante fueron las examinaciones de salud que se realizaron por visitantes que mostraban mucho más interés en evaluar el desarrollo de los niños que en tratar cualquier enfermedad real. En tercer lugar, apareció el condicionamiento psicológico que rompió la habilidad de Marguerite a pensar en sí misma como un individuo humano que merecía protección o cuidado. Fue asignada un número, 47, que reemplazó su nombre en todas las interacciones diarias. Fue enseñada que cada respiración era una deuda de la Iglesia por el privilegio de la existencia. Fue contada repetidamente que su familia la rechazó,
que les pagaron el convento para sacarla de ahí porque era desesperada y pesada. Estas mentiras fueron reafirmadas a través de cartas forjadas, supuestamente de sus padres, documentos que expresaban alivio de ser liberada de la responsabilidad de criar a un niño tan difícil. La educación de Marguerite en su nuevo papel comenzó con tareas que parecían casi inocentes para los observadores, pero sirvieron propósitos más oscuros, conocidos solo por el centro de la institución. Fue enseñada a servir el vino con particular gracia, movimientos que enfatizaban su tamaño pequeño y belleza infantil. Aprendió a cantar himnos en posiciones que mostraban su vulnerabilidad mientras mantenía la apariencia de una devoción religiosa. Fue entrenada en técnicas de masaje, supuestamente para tratar las enfermedades de abuelos viejos, pero en realidad para prepararla para servir las necesidades físicas de los visitantes que pagaban precios preciosos para esa atención personal. Los otros niños en St. Ágatas habían desarrollado un sistema de comunicación silenciosa que les permitía compartir información de alerta y información de sobrevivientes sin alertar a sus captores. A través de gestos sutiles y objetos posicionados con cuidado, enseñaron a Marguerite a evitar completamente las señales de comportamiento sadístico de los nocturnos y las áreas del convento que se volvieron peligrosas después de la oscuridad. Pero, tal vez más importante, les enseñaron el arte de la absencia psicológica, la capacidad de renunciar tan profundamente a su propia mente, que su cuerpo podía sufrir lo que se le hiciera mientras su espíritu permanecía temporalmente protegido. Pero el aspecto más insidioso del sistema fue cómo hizo a los niños complicitos en su propia abusión a través de estructuras de recompensa que crearon dependencia psicológica sobre sus captores. Los niños que realizaban sus tareas con entusiasmo recibían mejor comida, blanquitos más cálidos y protección de las peores violaciones. Los que mostraron resistencia no solo enfrentaron la punición ellos mismos, sino que vieron a otros niños sufrir por su defianza. Esto creó una dinámica asombrosa en la que la supervivencia requería no solo la submisión, sino la participación activa en mantener el sistema que los destruyó. El 15º día de su confinamiento, Marguerite experimentó lo que el convento eufemísticamente llamaba la instrucción espiritual avanzada, una sesión que se realizaba en las caballeras subterráneas que dejó de comprender exactamente lo que su futuro tenía en mente. El priesto visitante que realizó su instrucción explicó que su cuerpo era un templo que debía ser consecrado a través del servicio a los representantes de Dios en la tierra. El dolor que sufrió se describió como purificación, el miedo que sintió como evidencia del diablo siendo expulsado de su carne. Cuando lloró por su madre, le dijeron que las familias terrestres eran obstáculos para el amor divino, y que su nueva familia de hermanos y hermanas santos le daría toda la afección que necesitaba. Lo que Marguerite descubrió durante su primer mes en Santa Ágata no era una crueldad rara, sino una máquina sofisticada diseñada para extraer el máximo beneficio de destruir sistemáticamente la inocencia de la infancia. El convento operaba según los horarios y procedimientos documentados en los legiones, que leían como cuentos de negocios, con niños clasificados por edad, apariencia y entrenamiento especializado en categorías que sirvieron a las necesidades específicas de una clientela dispuesta a pagar sumas extraordinarias para el acceso al sufrimiento santificado. La rutina diaria empezó antes de la mañana con lo que se llamaba purificación de la mañana, un ritual que preparaba a los niños para sus tareas a través de técnicas diseñadas para asegurar absoluta confianza. Los niños se despertaron por las campanas y inmediatamente fueron sujetos a baños con agua fría y fría que sorprendieron a sus sistemas en un estado de miedo y vulnerabilidad. Fueron entonces obligados a confesar las penas que habían cometido durante el sueño, transgresiones imaginarias que reforzaban su sentido de culpa inherente y desigualdad. Los que no podían producir las confesiones adecuadas se enfrentaron a las penas que servían como ejemplos a los demás. La jerarquía entre los personales de la convención fue mantenida con cuidado a través de un sistema que dio a cada nivel de autoridad autorizaciones específicas y responsabilidades en el abuso de los niños. Los novenos, los que habían demostrado su lealtad a través de años de participación, fueron donados acceso a los niños más profitables y a los patrones más ricos. Los miembros del personal junior y los miembros del personal adulto fueron obligados a demostrar su compromiso a través de la conducta personal de punimientos y violaciones, asegurando su complicidad y silencio.
Los visitantes de la jerarquía fueron tratados como invitados honrados a los que cada deseo fue acomodado, sin importar cómo esos deseos pudieran impactar a los niños forzados a cumplirlos. Lo más disturbante fue el sistema que trataba a los niños como inventario de tecnología en una operación de montaña. Cada libro de cada niño contenía información detallada sobre su desarrollo físico, condición psicológica y habilidades especializadas, junto con noticias sobre preferencias patronales y servicios preciosos. El libro de Marguerite, descubierto siglos después en los archivos vaticanos, lo describe como ítem 47 adquirido a través de la perdón de deuda adecuado para la instrucción avanzada comandando precios preciosos debido a su apariencia excepcional y temperamento malvado. Las cámaras subterráneas servían múltiples funciones que revelaban el verdadero escopo de las operaciones de la convención. Los niveles más bajos contenían salas donde los niños estaban en isolación como punición o preparación para sesiones especiales. Los niveles medios alzaban las salas donde los visitantes patronales realizaban su negocio con los niños seleccionados, salas equipadas con restricciones y implementos que no servían un propósito religioso. Los niveles más profundos contenían las áreas de disposición donde los niños que habían sobrevivido a su utilidad o sufrieron heridas fatales fueron silenciosamente eliminados, sus restos consecrados y ocultados en cabezas sin marco. Marguerite fue forzada a testificar el destino que esperaba a los niños que intentaban resistir o que simplemente se edificaban más allá de las preferencias. Ella observó como Benedicto, de 12 años, que había intentado escapar durante su segundo mes de confinamiento, fue sujeto a lo que los novenos llamaban disciplina espiritual correctiva. La sesión duró 3 días y dejó a Benedicto incapaz de hablar o reconocer su propio nombre. Fue trasladado a lo que los registros describen como servicio contemplativo permanente, un eufemismo para los niños que habían sido psicológicamente destruidos más allá de cualquier posibilidad de recuperarse. El aspecto más asombroso fue cómo el sistema creó a los niños que no solo aceptaron su abuso, sino que activamente buscaban placer a sus abusores como su única fuente de seguridad y amor. Marguerite aprendió a anticipar las preferencias de los visitantes diferentes, a modificar su comportamiento para maximizar su satisfacción y a competir con otros niños por el privilegio de servir a aquellos a los que la aceptación podría significar un mejor tratamiento o una protección temporal de peores destinos. En su segundo mes, Marguerite había aprendido a sobrevivir siendo exactamente lo que el sistema necesitaba, un niño perfectamente adecuado, que existía solamente para cumplir deseos adultos mientras mantenía la apariencia de devoción religiosa. No lloraba más cuando se separaban de otros niños para sesiones privadas. No lloraba más cuando las manos exploraban su cuerpo bajo el guía de la examinación espiritual. Había aprendido a sonreír cuando se presentaba para la selección, a expresar gratitud por la atención que la llenó con terror, y a pedir perdón por el pecado de existir como nada más que un objeto para el uso de otros. El último horror no fue lo que el convento hizo a sus víctimas, sino la descubierta de por qué estas instituciones no solo eran toleradas, sino activamente protegidas por los niveles más altos de la Iglesia y la autoridad secular. Los niños atrapados en Santa Ágata no eran víctimas de operaciones rogas, sino componentes esenciales de un sistema que servía a las necesidades de los más poderosos en la sociedad medieval. Individuos cuyo apoyo era crucial para mantener la dominancia política y económica de la Iglesia. El cardenal Philippe de Montclair, uno de los personajes más influyentes en la jerarquía de la Iglesia francesa, mantuvo una correspondencia detallada con la Madre Superior Agnès que describía sus requerimientos específicos para los niños a los que los sponsorizó en Santa Ágata. Sus letras, preservadas en los archivos vaticanos, discuten a los niños por número, en lugar de nombre, y incluyen horarios de pago que revelan las extraordinarias cifras involucradas en la adopción de acceso a abuso de niños sistemático. Una letra describe su satisfacción con el desarrollo del artículo 47 y incluye un pago bonus para un servicio excepcional que superó las expectativas. El propósito real del sistema se convirtió en claro a través de la descubierta de listas patronales que leyeron como un directorio de poder medieval. Reyes, nobles, clérigos de alto nivel, mercados ricos y escolarios influyentes todos participaron en redes que usaban instituciones religiosas como fuentes para víctimas que podrían ser abusadas con total impunidad.
El estatus religioso de los niños los hizo simultáneamente sagrados y disponibles, protegidos por su asociación con las instituciones sagradas, mientras se denunciaba ninguna actual protección de esas instituciones. ¿Qué pasó con Margarita durante la celebración de solsticio de 1228 que representó al sistema en su más refinada crueldad? La celebración, vestida como un festival religioso honrando el nacimiento de Cristo, en realidad servía como una reunión anual para los patrones más valorados de la convención. Los niños estaban preparados semanas antes, entrenados en rituales específicos que combinaban simbolismo religioso con violación sistemática. Margarita fue seleccionada como la oferta principal de la noche, una honra que garantizó su total destrucción psicológica mientras proporcionaba el máximo entretenimiento a los invitados. La ceremonia empezó con una paginatura religiosa que proporcionaba cubrimiento para lo que siguió. Los niños vestidos como ángeles performaron himnos mientras estaban posicionados por fácil acceso por patrones que se movían entre ellos como predadores seleccionando peces. La imagen religiosa servía para sancionar actos que hubieran sido reconocidos como monstruosos en cualquier otro contexto, mientras la presencia de clérigos de alto nivel proporcionaba justificación teológica para tratar a los niños como ofrendas sacrificiales a la voluntad divina. La rol de Margarita en la ceremonia la requirió para representar la inocencia siendo consecratada al servicio divino, una transformación simbólica que se volvió horrorosamente literal a medida que avanzaba la noche. Se requirió a agradecer a cada patrono por su atención, expresar su gratitud por el dolor que sufrió sobre ella y pedir por el privilegio de servir a sus necesidades. Los otros niños fueron forzados a verificar su degradación en preparación para su propia participación en próximos eventos similares. El fin de esa noche marcó la completación de la transformación de Margarita de ser humano a objeto rompido. Los recuerdos contemporáneos describen a Margarita como habiendo logrado una submisión espiritual perfecta, un estado en el que la resistencia había sido tan completamente eliminada que ya no tenía ningún sentido de voluntad individual o identidad. Había convertido en lo que el sistema había sido diseñado para crear, un programa de bebé viviente para cumplir los deseos adultos mientras mantenía la apariencia de la devoción religiosa. El destino de Margarita fue grabado en la lista de disposición de la convención a finales del 15 de marzo de 1229. La entrada luce simplemente. Ítem 47. Servicio completado. Transferido a la contemplación eterna. La análisis moderna sugiere que esto fue un eufemismo para el asesinato, ya que las niñas que alcanzaron un despegue psicológico completo eran típicamente eliminadas para hacer espacio para víctimas nuevas. Su cuerpo estaba burlado en el suelo consecrato de la convención. Su cuerpo se marcó solo con el número que había reemplazado su nombre. El sistema que destruyó a Margarita funcionaba por más de 4 siglos, consumiendo un estimado de 40.000 niños antes de los cambios sociales, y la incrementada escrutinación finalmente forzó su evolución en formas menos visibles. Operaciones similares existieron a lo largo de Europa medieval, protegidas por la autoridad religiosa y sostenidas por los apetitos de aquellos poderosos suficientes para exigir a las víctimas mientras permanecían inmunes a las consecuencias. El sistema que destruyó a Margarita funcionaba por más de 4 siglos a lo largo de Europa medieval, consumiendo un estimado de 40.000 niños cuyos nombres fueron deliberadamente erradicados de la historia. Networks institucionales similares existían en todo el reino europeo, desde las escuelas monasterales de Inglaterra a los sistemas convencionales de los estados italianos. La práctica terminó solo cuando la reforma protestantista y la creciente literatura hicieron imposible mantener absoluta secrecía sobre actividades que requerían extensa documentación y coordinación. Estos números representan niños reales con familias, sueños y futuros que fueron sistemáticamente destruidos por beneficios vestidos de servicio religioso. Margarita fue registrada como objeto 47, adquirida a través de la pérdida de deuda, dispuesta el 15 de marzo, su entera existencia reducida a una entrada de a cuento en escuelas que trataban a los niños como alimento. Los archivos vaticanos contienen miles de entradas similares, cada una representando una vida consumida por el mal institucionalizado que operaba bajo la protección de la autoridad divina.
Los mismos mecanismos que han permitido el sufrimiento de Margarita operan hoy en las instituciones a las que nos confiamos, sistemas a los que nos apoyamos sin saberlo, y organizaciones que usan la autoridad religiosa o educativa para acceder a los niños vulnerables, la voluntad de tratar a los niños como comodidades, la oscuridad institucional que permite que el abuso sistemático continúe indetectado, los incentivos económicos que superan las preocupaciones morales cuando los beneficios son suficientes, el uso de la autoridad y la tradición para silenciar a las víctimas y discreditar a los acusados. En 2024, un estimado 1.2 millones de niños alrededor del mundo experimentan un abuso sistemático similar en los sitios institucionales que claman servicios educativos, religiosos o terapéuticos. Los lugares cambian de conventos medievales a instalaciones residenciales modernas. Las tecnologías evolucionan desde la recopilación de libros a sistemas de documentación digitales. La capacidad humana fundamental para la crueldad organizada contra los detenidos permanece constante a lo largo de siglos y culturas. Recordamos a Marguerite no como Aram 47, sino como una chica de 7 años que merecía la protección, el amor y la oportunidad para crecer en la mujer a la que podría haber sido. Su historia sobrevive porque alguien, en algún momento, mantuvo los records que revelaron la verdad. Alguien preservó la evidencia que demostró que estos crímenes ocurrieron. Alguien rehusó dejar que estas atrocidades desaparecieran a través de amnesia histórica conveniente. La próxima semana, examinaremos la tortura sistemática de los trabajadores infantiles en las tiendas de textiles victorianas, explorando cómo el progreso industrial requería la destrucción de la infancia misma. Suscríbete al canal para asegurarte de que no pierdas estas voces que la historia intentó silenciar, estas historias que revelan las verdades incómodas sobre la naturaleza humana que ignoramos en nuestro propio perfil.